Bueno, como ha comentado Antonio, este webinar forma parte de esta serie de seminarios sobre todo lo que tiene que ver con Call for Proposals de la Comisión Europea. Concretamente, este es, digamos, un poco el ámbito y lo que vamos a buscar, un poco vamos a querer identificar y seleccionar. Y vamos a ver cómo se hace a través de esta presentación, ¿no? Entonces, bueno, la presentación se estructura en 5 grandes bloques, un poco de introducción y ver cómo este webinar se enlaza con el anterior y con todos los siguientes que vienen. Y digamos que es de alguna manera la puerta de entrada a toda la gestión y de oportunidades de financiación que ofrece la Comisión. Eh, por un lado, vamos a ver un poco de contexto, ¿no? Vamos a ubicar todo este mar de convocatorias y de oportunidades de financiación dentro del presupuesto europeo. Y luego ya entraremos un poco a la parte bueno, un poco más en materia, a la parte de identificación y análisis de esas convocatorias y qué herramientas tenemos a nuestra disposición. Como de manera introductoria, simplemente como para tener un poco de visión general, señalar que nos ubicamos aquí en esta primera fase dentro de todo el ciclo de vida de los proyectos europeos, o sea, en la parte de monitorización e identificación de convocatorias que encajen con nuestros proyectos que previamente hemos debido de definir y priorizar en base a los objetivos de nuestra organización y que serán, como digo, la puerta de entrada a esas otras 2 fases de presentación, tramitación de solicitudes y posteriormente pues la gestión de esos proyectos y cómo se justifica eso frente a la comisión. Y como digo, es fundamental, yo creo, ver la identificación de convocatorias y oportunidades junto con la parte de evaluación de necesidades de forma continua, digamos, porque sin esa brújula que nos da nuestro plan de acción en términos de organización, ¿no? Y cuáles son esos proyectos estratégicos de interés no prioritarios que organizan nuestra acción de nuestra entidad, no podríamos, digamos, navegar por todo ese mar de convocatorias ni analizar las oportunidades, ya que no tendríamos una referencia con que ir comparando y haciendo ese match entre nuestras necesidades y las oportunidades que existen, ¿no? Entrando un poco en la parte bueno, del contexto, ¿no? De cómo se estructura el presupuesto europeo, pues nada, simplemente hacer referencia a que los marcos los periodos de programación del presupuesto europeo son de 7 años. Estamos actualmente en la parte o sea, en el periodo 21-27 y este periodo tiene una característica y es que no solo, digamos, el presupuesto se financia o se estructura en ese marco financiero plurianual, sino que se combina con los fondos Next Generation EU que vienen, digamos, a complementar de alguna manera eh, todo el presupuesto en respuesta bueno, a la crisis del COVID y todo lo que ello conllevó, pero no solo simplemente como para paliar esos efectos, sino para hacer una gran apuesta y, digamos, que permita a Europa ubicarse estratégicamente, ¿no? A nivel mundial. ¿Cuáles son las fuentes de ingresos de ese presupuesto? Pues como hemos visto, por un lado, el marco financiero plurianual 21-27 se financia a través de las contribuciones de cada uno de los Estados miembros, ese es como el mayor porcentaje, en función de su renta nacional bruta, también con contribuciones sobre el IVA, contribuciones respecto a derechos de aduana, el no reciclado de plásticos. Y por otro lado, la parte de Next Generation EU, que tiene un periodo, no he comentado anteriormente, pero tiene un periodo de actuación menor, del 21 al 24, se ha financiado a través de préstamos que por primera vez la Unión Europea ha solicitado a los mercados de capitales. ¿Cómo se gestiona? O sea, teniendo este presupuesto, ¿cómo se ejecuta, ¿no? ¿Cómo se gestiona
todo este dinero? Pues los diferentes tipos de financiación a cargo del presupuesto europeo se gestionan a través de, por un lado, la financiación de proyectos, a través de subvenciones, y aquí es precisamente donde vamos a estar trabajando durante esta sesión, o sea, de todas las call for proposals. Y por otro lado, en el caso de que la Comisión tenga, o sea, necesite, la Unión Europea necesite servicios, bienes o suministros que no pueden ser facilitados por sus propios medios, pues abre, digamos, contratos públicos o licitaciones. ¿Y cómo se gestiona eso? Esas subvenciones y esos contratos, pues hay diferentes mecanismos, tanto directos como indirectos. Los mecanismos indirectos son los que, digamos, ese presupuesto lo gestionan colaborativamente los Estados miembros y la Unión Europea, ¿no? Pero digamos que es una concesión de ese presupuesto para que sea gestionado por esos Estados miembros. Tienen un gran papel ahí, ¿no? Por ejemplo, en el Fondo de Desarrollo Regional, FEDER, está gestionado a través de cada uno de los Estados miembros, muchas acciones de la PAC y a través de subvenciones agrícolas que también gestionan los diferentes Estados miembros. Y por otro lado, la gestión directa, que es a través, o sea, en la que nos vamos a centrar un poco más en esta sesión, supone aproximadamente el 20% del total de ese presupuesto y es gestionado directamente por la Comisión, ¿vale? ¿Cómo se estructura el marco financiero plurianual? Pues esto es importante básicamente porque digamos que nos va centrando mucho más la atención hacia dónde nos interesa enfocarnos y nos permite de alguna manera ubicar dónde están esas call for proposal, ¿no? Entonces, bueno, este marco financiero se estructura en tres grandes bloques: la política de cohesión, la política agraria común y las prioridades nuevas y reforzadas. Y es precisamente aquí donde se ubican el mayor número de programas de financiación de gestión directas por la Comisión y bueno, señalar sobre todo el programa Horizonte Europa, que es aquel que, bueno, es como el principal instrumento de la Comisión para financiar estos proyectos sobre la I+D+I, ¿no? Entonces, bueno, esto también será un punto central de nuestro webinar de hoy. Entrando un poco en los diferentes programas de financiación directa, bueno, un poquito antes de esto, y volviendo un poco para atrás en esa introducción, donde vemos que somos una organización que tiene unos objetivos y tiene unos proyectos más o menos estratégicos que definen ese plan de acción de la organización, para los cuales necesitamos encontrar financiación para llevarlos a cabo. Yo creo que en primer lugar hay que preguntarse por qué venimos a buscar financiación europea, ¿no? Y bueno, la metáfora del iceberg es bastante representativa de esto, yo creo, porque digamos que aquí lo que se consigue en un proyecto europeo, los beneficios que se pueden sacar, no es solo, digamos, esa financiación para nuestros proyectos, sino todo lo que hay detrás con respecto a la red de contactos que nos permite establecer y fortalecer, ¿no? Que diga, de alguna manera abra la puerta a futuras oportunidades y colaboraciones. También supone una formación, o sea, una formación y conocimiento que va a adquirir nuestra entidad con respecto a otras y por lo tanto, en cierta manera, una ventaja competitiva bueno, y da prestigio, ¿no? ¿Cuáles serían las características de un proyecto europeo con todo lo que vamos viendo hasta ahora? Pues es un fondo, o sea, estos programas de financiación, perdón, responde, digamos, o se ubican dentro de programas de financiación directa, es decir, que es la Comisión nuestro interlocutor principal y el que va a llevar a cabo eh,
el que va a llevar a cabo la apertura de las convocatorias, va a gestionar esas convocatorias, va a evaluar los proyectos que se presenten, va a hacernos el seguimiento de cómo se va desarrollando el proyecto, del desempeño del proyecto, la evaluación de los resultados, etcétera. Entonces, esto es una cuestión importante que, bueno, los compañeros irán abordando en los diferentes webinars, ¿no? También hay que tener en cuenta que tiene un alto grado o sea, un alto porcentaje de cofinanciación, lo cual lo hace muy atractivo y al mismo tiempo muy competitivo. Y de hecho muchas de estas convocatorias son de concurrencia competitiva, lo cual significa que, digamos, la propuesta que nosotros mandemos será evaluada en función de diferentes criterios de evaluación y en función de los resultados de cada uno, o sea, de cada uno de esos criterios, con respecto a cada uno de esos criterios, pues digamos que saldrá exitoso un proyecto u otro, o sea, se le concederá la financiación a un proyecto u otro. Y por último, señalar que la mayoría de los proyectos que serán financiados a través de estas Call for Proposals son proyectos que requieren de la conformación de un consorcio, ¿vale? De un consorcio europeo con diferentes entidades de tanto públicas, privadas, de la industria, académicas, de diferentes países europeos y eso, bueno, o sea, conforma una complejidad, pero también una oportunidad. Y digamos que todo ello debe estar enfocado a la consecución de esos objetivos comunitarios. Es decir, nuestro proyecto debe estar perfectamente alineado con esos objetivos que se van a ir, digamos, desgranando a través de las diferentes, o sea, de la estructura de los diferentes programas de financiación, ¿vale? Que vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, ¿qué podemos encontrarnos, no? Pues Horizonte Europa, Digital Europe Program, Connecting Europe Facilities, diferentes programas que ahora vamos a ir viendo. Bueno, estos son 6 de los muchos que hay, pero digamos que he rescatado aquí como los más relevantes. El Horizon Europe es un mecanismo fundamental para la acción o sea, dentro de ese tercer bloque que estamos viendo de retos y prioridades, ¿no? Eh, y su objetivo es básicamente alcanzar un impacto científico, tecnológico, económico y social de esas inversiones que está haciendo la Unión Europea en todo el ámbito de la I+D, ¿no? Y el objetivo también, de alguna manera, la finalidad es fortalecer esas bases científicas y tecnológicas y fomentar la competitividad de los Estados miembros frente a todo eso que está ocurriendo fuera de Europa, ¿no? Entonces, la estructura, lo cual me parece muy importante tener clara, la estructura del programa Horizonte Europa se compone de 3 grandes pilares, ¿no? El primer pilar orientado en el tema de la excelencia científica y todo lo que tiene que ver con la investigación. El segundo pilar, denominado Desafíos Mundiales y Competitividad Industrial Europea, digamos que su objetivo es favorecer la cooperación en el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevas soluciones, nuevos avances tecnológicos. Y el tercer pilar, todo lo que tiene que estar enfocado con esa Europa innovadora, financiando pues el Consejo Europeo de Innovación, Ecosistemas Europeos de Innovación y el EIT, ¿no? El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Quisiera hacer un poco de énfasis en este segundo pilar, donde se ubican los clústeres, digamos, está estructurado temáticamente y es donde se ubican el mayor número de convocatorias, ¿vale? Y es donde también vamos a hacer hoy un poco más de énfasis en ese trabajo de investigación, de identificación. El Digital Europe Program pues, está enfocado en el impulso de la transformación digital, tanto en la sociedad, la economía y las administraciones públicas a través de 5 áreas de trabajo, la supercomputación, la inteligencia artificial, ciberseguridad y el desarrollo de capacidades avanzadas a través bueno, del desarrollo de estos 2 mecanismos, ¿no?
en tercer lugar, el Connecting Europe Facility eh, tiene el objetivo de bueno, desarrollar grandes proyectos de infraestructuras en los ámbitos del transporte, la energía y las telecomunicaciones. El programa Europa Creativa está orientado a todo lo que tiene que ver con los sectores culturales y creativos, incluso teniendo, bueno, tiene un foco muy importante en el sector audiovisual. El Single Market Program está orientado a todo lo que tiene que ver con la mejora del funcionamiento del mercado único y de hecho una de las partes de su programa está orientado a la competitividad de las pymes. Y el programa LIFE, pues digamos que trabaja en el ámbito del medio ambiente y la acción climática y es, por supuesto, uno de los principales contribuyentes al Pacto Verde Europeo. Entonces, ya entrando un poco en todo el trabajo de identificación y análisis de convocatorias, quisiera, bueno, digamos que se puede trabajar con diferentes fuentes de información. O sea, queremos acceder a un mundo de información donde a través del cual se obtiene somos capaces de identificar oportunidades de financiación, pero tenemos que conocer diferentes puertas de entrada a ese universo y tanto primarias como secundarias. Entonces yo lo que recomendaría y con lo que yo trabajo diariamente es con las fuentes primarias, es decir, ya que es la Comisión Europea la gestora directa de estos programas de financiación, va a ser a través de su web donde encontremos, digamos, la información de primera mano. Y luego siempre se puede complementar, digamos, esta información con fuentes secundarias, diferentes buscadores, por ejemplo, de la Agencia Vasca de Innovación. Sé que también en Madrid hay otros que, bueno, os los referenciaré al final de la presentación. Y bueno, siempre estar atento en redes sociales no está de más y sobre todo con la parte de las open calls, que bueno, eso ya es materia de otros webinars. Entonces, bueno, vamos a ir entrando un poquito en la parte, en esta herramienta, ¿no? En la que me parece a mí la herramienta principal de monitorización e identificación de convocatorias, Call for Proposals. De hecho, aquí ya vemos esta palabra clave que se va a ir repitiendo y vamos a entrar. Vale, vamos a entrar aquí. Vale, esta es la home de la página y ya podemos ir viendo diferentes cuestiones que hemos ido tratando hasta ahora, ¿no? O sea, los dos grandes instrumentos para la ejecución de ese presupuesto europeo, que son las subvenciones y las licitaciones, los contratos, ¿vale? Obviamente nos vamos a mover en este ámbito. Luego quería también hacer un poco de referencia a esta, digamos, esta ventana o este área de la web donde hay como una especie de recopilatorio o de repositorio de todos los proyectos financiados por la Unión Europea, lo cual me parece un lugar de información fundamental incluso para la construcción de nuevos proyectos. ¿Vale? Es como un buen punto de partida, digamos, para conocer cuáles han sido esos proyectos exitosos. Todo lo que tiene que ver con noticias, etcétera, está bien estar informado. Y bueno, aquí en los documentos de referencia entraremos un poquito más tarde. Pero bueno, ahora mismo aquí en el Funding Call for Proposal es donde vamos a acceder a el buscador de convocatoria, ¿vale? Pero incluso antes de meternos aquí a ver cómo funciona este buscador, etcétera, que de hecho ha sido actualizado hace poco, esta semana creo, la anterior, quería haceros referencia a esta herramienta de aquí que os da acceso al manual, a un manual que tiene sobre las diferentes áreas de trabajo y aquí está el área de subvenciones.
¿vale? Porque me parece que estructura muy bien todo aquello que hay, con lo que hay que ir en la cabeza a la hora de buscar las convocatorias que pueden ser potencialmente de interés, ¿no? O sea, digamos que en esta fase de identificación, nuestro objetivo es buscar lo que es probable que nos interese y en la segunda fase de análisis ya, digamos, entrar a analizar sistemáticamente cuáles son todas esas características de la convocatoria concreta que hemos identificado como de potencial interés y ver si efectivamente pudiera casar con nuestros proyectos o alguno de nuestros proyectos, ¿no? O de nuestros recursos de la organización. Entonces, en el ámbito de la identificación de convocatorias, aquí, bueno, te hace como todo el recorrido desde buscar la convocatoria hasta enviarla. Nos vamos a quedar hoy en este punto y, de hecho, quería enseñaros esta parte de la web porque hace toda una visual de los diferentes programas de financiación de la comisión. Entonces me parece un mapa muy útil y muy accesible para llegar a esta información, ¿no? Em, También te hace la distinción entre calls y topics, porque realmente lo que conocemos como convocatoria son estos topics que están temáticamente, digamos, guiados o definidos. Y la call, digamos que está en un nivel superior, lo que hace es que digamos, marca un objetivo general sobre el que se desprenden diferentes topics, ¿no? Digamos que una call es un grupo de topics. Em, todo tópico, bueno, toda convocatoria tiene un deadline, o sea, tiene una fecha límite para la presentación de esas convocatorias que es muy importante conocer. Y hay diferentes modelos de deadlines, lo cual también hay que tener en cuenta a la hora de identificar las convocatorias para ver si nos interesan o no. Está el single stage, donde se presenta nuestra propuesta de proyecto de manera integral, de una sola vez. Está el two stage, donde se hacen dos envíos de la propuesta. Un primer envío con una propuesta, digamos, simplificada. Y si se pasa ese filtro, ya, digamos, nos solicitarían enviar la propuesta completa para que fuera evaluada. Y las que tienen múltiples deadlines, pues digamos que está abierta la convocatoria y va viendo diferentes fechas de finalización para poder ir presentando nuestras propuestas. Y por último, los tipos de acción es interesante también. ¿Por qué? Porque te van a determinar, todo esto son como la jerga, parte de la jerga que luego vamos a ir encontrando en el buscador. O sea, por eso estamos ahora haciendo referencia a esto. Entonces, los tipos de acción a lo que refieren es tanto al tipo de acción que se está subvencionando, que se quiere subvencionar, y, por ejemplo, también se hace referencia o está vinculado a el porcentaje de financiación, o sea, la intensidad de la ayuda, ¿no? Entonces, digamos que de un solo vistazo ya nos está dando mucha información una simple palabra como es Research and Innovation Actions, ¿vale? Que vamos a encontrar en Horizonte Europa. Entonces, ya comentado esto, volvemos al buscador y quiero ir, digamos, funcionalidad por funcionalidad para que podamos exprimir, digamos, de alguna manera lo mejor posible todas las herramientas que esto nos da, ¿no? Voy a marcar todas las convocatorias, o sea, las abiertas, las cerradas y las futuras o las que están previstas para que podamos tener como todo acceso a toda la información existente, ¿no? Aunque, bueno, de hecho, o sea, yo cuando monitorizo diariamente, pues obviamente las cerradas
deselecciono, incluso muchas veces también las futuras porque me está interesando en un momento concreto buscar solo la que está abierta ahora y la última apertura, ¿no? Entonces, por ejemplo, para buscar la última apertura de un programa concreto, aquí, por ejemplo, me vuelvo un poco para atrás y aquí podemos seleccionar programa de periodo de financiación, o sea, periodo de programación 21-27, que es en el que estamos actualmente. Y como estaba diciendo, por ejemplo, para encontrar la última apertura de un programa concreto, como puede ser Horizonte Europa, simplemente tendré que deseleccionar también las previstas. Y aquí opening date y hacia abajo, ¿vale? O sea, de modo decreciente. Entonces, aquí, por ejemplo, me sale la última abierta. La última abierta el 18 de marzo de 2024 del programa Horizonte Europa, ¿vale? Entonces ya estamos viendo, vamos a quitar filtros. Estamos viendo que ya tenemos muchas funcionalidades aquí digamos, en la búsqueda rápida, ¿no? También, por ejemplo, por palabra clave, lo cual nos es muy útil no tanto para buscar, o yo por lo menos no lo uso tanto para buscar por palabra clave, que por ejemplo, si queremos, si somos una empresa que tiene que trabajar en el ámbito del turismo, pues podríamos marcarlo de esta manera. Ahora tarda un poquito más. Y para ver todo lo que se ha abierto, bueno, ahora mismo hay 3 abiertas, pero voy a marcar también las cerradas para que podáis ver digamos, el potencial, ¿no? Todo lo que ha abierto anteriormente. Y esta sería, por ejemplo, una búsqueda por palabra clave, ¿no? Entonces aquí ya podríamos ir viendo diferentes topics, porque los resultados que nos dan aquí son topics, no las call for proposal, ¿vale? Para ver a qué call pertenece este topic una vez entrando en el topic, que ahora iremos más al fondo de la cuestión. Aquí, donde pone call, si clicamos nos remitiría a todos los topics que están bajo el paraguas de esta call, ¿vale? Y así, digamos, pero es muy importante como digamos, la estructura mental que nosotros tenemos en la cabeza para poder utilizar correctamente esta herramienta, ¿no? Entonces, bueno, esto sería una búsqueda por palabra clave y aquí estarían los diferentes topics, pero quizá nos interesa ir a ver, como comentaba antes, cuál es la call que abraza, o sea, que engloba todos esos topics para ver si hay otro topic de esa misma call, o sea, de ese mismo objetivo, que también podría ser potencialmente de interés y a lo mejor no, o sea, no estar simplemente referido al ámbito del turismo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo voy a ir, digamos, desglosando la estructura del programa Horizonte Europa a través de esta herramienta? Voy a limpiar filtros de nuevo. Entonces hemos dicho periodo de programación 21-27, programa Horizonte Europa y ahora nos vendremos a definir la call. Pero ya hemos dicho antes que el programa Horizonte Europa se estructura en diferentes pilares y, por ejemplo, dentro del pilar 2 hay diferentes clústeres. Entonces, esa estructura no se nos está mostrando en este buscador. Por lo tanto, si queremos buscar una cosa concreta, no nos está permitiendo aquí a priori el programa identificarlo. Entonces vamos a ir a los filtros avanzados para poder ver toda esa estructura. A ver, vale, hemos dicho que en vez de entrar en la call vamos a ir a los filtros avanzados para que nos pueda mostrar toda esa estructura o sea, toda la información que está oculta y que nos muestre la estructura del propio programa y nos permite bucear en él de forma más sistemática y de forma más, digamos, manejando nosotros el que queremos encontrar, ¿no? Entonces, este sería el pilar 1, el pilar 2 y el pilar 3. Dentro del pilar 2
hemos comentado que están las diferentes grandes áreas temáticas donde se enmarcan la mayor parte de las convocatorias. De hecho, si clicamos aquí, Pilar 2, vemos, a ver, vale, todo el número de convocatorias que hay, o sea, es la mayor parte. Si, por ejemplo, somos una empresa que nos movemos en el ámbito de las nuevas tecnologías, es posible que no, o de la, por ejemplo, de la manufactura avanzada, es muy probable que nos interese todo lo que bien tiene que ver con el clúster 4 que se llama Digital Industry and Space. Entonces, clicando en esta casilla ya podemos acceder a este clúster 4 en exclusivo y ver todas las convocatorias que están dentro de este paraguas. De hecho, una herramienta fundamental para mí en mi ejercicio diario de monitorización son los Topic ID, o sea, el código identificativo de cada una de las convocatorias, que lo que hace no es otra cosa sino situarte cada uno de los topics en el programa de financiación al que corresponde. Por ejemplo, este topic ya podremos saber que es del programa Horizon, que es del CL4, del Cluster 4, que abre en 2024 y que está y que responde a una call concreta que ahora vamos a ver. Aquí abajo estarían, bueno, las destination, que digamos que es el nivel inmediatamente superior al de la call, es decir, cada destination o grandes objetivos estratégicos del programa, perdón, de este clúster. Por ejemplo, este clúster tiene todos estos destinations y si no, por ejemplo, en esta de la de tecnologías centradas en el usuario, en el humano, vemos que tiene 64 topics y que esta destination tiene todas estas calls, ¿vale? Y ya el siguiente nivel al de call sería el de topic, que son los resultados que nos vuelca la plataforma. Entonces, si buscamos las de 2024, vamos ahí aquí, que hay tres. Mira, si veis aquí, en la de 2024 tenemos una primera call, que es la 01, o sea, esta sería la Destination Human Center, la call 1 y la call 2 en el año 2024, ¿vale? Aquí habría tres topics y aquí habría un topic. Estamos entrando en esta por elegir alguna, ¿vale? Y nos ha dicho que no. Vale, vuelvo a... Bueno, digamos que hasta aquí, con los resultados que nos habría volcado, es donde termina un poco nuestra identificación de las convocatorias, ¿vale? Voy a volver a la presentación. Digamos que ahí termina un poco la labor de buscar e identificar posibles convocatorias dentro de todas las posibilidades que nos ofrece esta herramienta, de todos los filtros que nos ofrece, etcétera. Pero ahora tendríamos que pasar a, dentro de esas diferentes topics que hemos identificado que potencialmente nos pueden interesar, vamos a ver, vamos a entrar a analizar o sea, cuáles son sus características y de qué manera eso hace un matching con, hace un match con nuestros propios objetivos y nuestros propios proyectos. O sea, a la hora de definir un proyecto tenemos un porqué, un quién, un qué, un cuándo, un cuánto y un cómo. Y esto tiene una traslación en los topics y en las características de cada una de estas convocatorias. Y ahora voy a entrar a digamos, guiaros un poco por la identificación de dónde se ubica esta información en la web, ¿vale? Esto aquí. Vale. Volvemos a entrar a ver si hay suerte. Vale, hemos dicho aquí, por ejemplo, que nos interesaría la call del clúster 4 y la destination Human Center y la call no nos aparece.
Hay que tener paciencia. Ah, mira, aquí está. Hay que tener un poco de paciencia con la herramienta. Vale, esta en concreto no es la que yo querría, pero bueno, nos sirve igualmente. Como vemos aquí, repetimos, estamos en la call 2, ¿vale? De esta destination. ¿Y qué información tenemos aquí? Pues mira, tenemos la información que es un topic, que es un topic de una call for proposal. Que esa call for proposal es support the transnational activities of national contact points, que tiene este topic ID, lo cual puede ser muy importante para, o sea, información relevante a guardar para luego volver a este lugar, digamos, a rescatar esta información que pertenece al programa Horizonte Europa, que es un tipo de acción que es una Coordination and Support Action, que eso ya veremos después qué significa, entre otras cosas, que va a tener un 100% de financiación, que está pendiente de abrir y que el tipo de deadline es un single state, o sea que solo vamos a mandar una propuesta y que abre el 3 de abril y cierra el 10 de septiembre. Y ya podemos ir planificando temporalmente en relación a nuestro cronograma, a nuestro plan de acción, qué convocatorias nos vienen mejor, cuáles nos vienen peor. Aparte, por supuesto, del objeto de la convocatoria. ¿Vale? Aquí hay una breve descripción, en algunas más breves, en otras menos breves, sobre el objeto de la convocatoria, digamos. Y la parte interesante es esta. O sea, la parte interesante es la General Condition, ¿vale? ¿Por qué? Porque es donde podemos ver todas esas características de la convocatoria. Entonces, vamos a copiar este ID porque va a ser importante ahora. Hemos dicho que es el código identificativo de este topic concretamente. Entonces, ¿qué características tiene esa convocatoria? Pues, ¿cuáles son las condiciones de admisibilidad? Bueno, las propuestas de la página, la elegibilidad, o sea, quiénes son los potenciales beneficiarios o sea, que pueden ser potenciales beneficiarios de esta convocatoria y que podrán presentar una propuesta y potencialmente financiarse su proyecto. Eh, Otras cuestiones como todo el tema que tiene que ver con los gastos subvencionables y como sí, digamos, la configuración legal y financiera de esas subvenciones. Eh, y como veis aquí, se van repitiendo estos enlaces a los anexos, que son, digamos, la ubicación donde tenemos que ir a ver digamos, la característica concreta de este topic. O sea, en relación a la elegibilidad. O sea, la elegibilidad se vería en el anexo B, la condición de admisibilidad en el anexo A y E, etcétera, ¿vale? ¿Y dónde están esos anexos? Aparte de en estos enlaces. Pues aquí te hacen toda una, digamos, recopilatorio de documentos claves, dentro de los cuales podéis ver, o sea, porque en otros programas, por ejemplo en Digital Europe, en el CEF, hay un único documento de la convocatoria donde se recogen todas estas condiciones. Sin embargo, he preferido, digamos, meternos en Horizonte porque tiene una estructura diferente y creo que es importante conocerla y acercarse a ella para poder tener esta visual. Entonces, simplemente por ir cerrando ya, podemos ver que es aquí en el Word Program y hay uno por cada clúster y además los Word Programs se organizan bianualmente, o sea, hay un Word Program 21-22, otro 23-24, 25-26, etcétera, ¿vale? Entonces aquí es donde nosotros podremos ir a pegar nuestro topic y encontrar la información referente a él, ¿vale? Y de hecho aquí podemos ver que pertenece a esta call y que pertenece a esta destination. ¿Vale? Entonces aquí ya vemos toda la estructura que hemos estado comentando y que se refleja de alguna manera en el propio buscador. ¿Vale?
Vamos a entrar aquí. Esta que sería la call, al inicio de este apartado siempre te hacen un breve resumen sobre, digamos, casi todas o prácticamente todas las características de las diferentes topics que engloba esta convocatoria. Aquí, por ejemplo, solo habría uno, pero si os fijáis, esta es la verdadera fuente de información primaria frente incluso al buscador, ¿no? Y a lo que se refleja, bueno, los resultados que se reflejarían aquí, ¿vale? Porque de aquí es donde se coge esta información, tanto de los deadlines, incluso aquí, información muy importante, cuál es la contribución, o sea, el importe máximo que va a poder recibir ese proyecto, cuántos proyectos se prevé que se financien en esta convocatoria que tiene un presupuesto de 5 millones, entre 1,5 y 2 y 5 serán ese importe máximo que vamos a poder conseguir y luego el resto de condiciones o sea, están recogidas en los anexos, que ahora veremos dónde están. Bueno, básicamente están aquí, General Annexes, ¿vale? Y digamos que estos están, digamos, se caracterizan a nivel general, pero es en los Word Program donde vamos a entrar al detalle de los importes máximos, los tipos de acción, algunas reglas en cuanto a los costes elegibles que no hayan sido contempladas en los anexos generales, porque es eso, te hace una visión general, pero no te viene a, por ejemplo, si esta convocatoria financia o tiene financiación a terceras partes, que por ser una Coordination and Support Action seguramente tenga, aunque aquí no pone nada. Pero este tipo de cuestiones y de matices son los que se vienen, digamos, a consultar en este documento. Y aquí, en la segunda parte, después de esta tabla, digamos, de resumen general de las características de la convocatoria, es donde se hace todo una explicación sobre los resultados esperados y el alcance y se hace una definición completa de este topic, ¿no? Entonces, volviendo un poco a donde estábamos, este tipo de documentos donde vamos a poder hacer este análisis y este match. También hay otra información válida como el proceso de solicitud, cuáles son los criterios de evaluación, etcétera. Pero digamos el análisis y la información fundamental está en estos documentos, ¿vale? Que como veis aquí, Horizonte Europa pues trabaja con esta tándem entre Word Program y General Annexes. Otros programas tienen un único call text y, bueno, siempre hay un documento de preguntas frecuentes y muchas plantillas para poder hacer, digamos, la preparación del proyecto. Y por último, y esto es una recomendación personal de cómo trabajo yo diariamente con estos temas, es, bueno, dos herramientas fundamentales. Una es una tabla de monitorización donde yo me voy, digamos, copiando los links de acceso directo a las partes, por ejemplo, concretas de un programa que me interesa, incluso también fuentes secundarias, ¿no? Como fuentes secundarias, pues hay muchas guías de financiación europea que en una búsqueda rápida de Internet podéis encontrar y que bueno, este documento creo que se podrá compartir posteriormente, así que tendréis aquí algunos ejemplos. Y por último, esa identificación, digamos que la termino trasladando a una herramienta que denomino registro de potenciales ayudas, donde poder hacer, o sea, recopilar toda esa información de las potenciales oportunidades de financiación que he identificado como que pueden interesar, hacer acopio de toda esa información para que en función de cómo se estructuren los equipos de trabajo pueda trasladarse esa información a terceras personas y que sean a lo mejor las encargadas de tomar las decisiones, ¿no? De si se participa finalmente en una convocatoria o no y se haga un análisis rápido de la información fundamental, ¿no?
Y bueno, aquí acabaría un poco la presentación y bueno, estoy abierta a las preguntas que tengáis. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto? O si queréis repasar alguna parte del buscador de la comisión que no queda claro. Sí, creo que la grabación no sé, pero la presentación sí que estará disponible eh, para vosotros y creo y también las herramientas estas que os he estado comentando, ¿no? ¿Me puedes escuchar ahora? Perdón, no sé Sí, si se ahora sí. escuchaba anteriormente. Oh, ok, perfecto. Oh, bueno, gracias por la presentación. Mi pregunta era básicamente, en el caso de emprendedores fuera de la Unión Europea, eh, ¿hay alguna forma en la cual nosotros podamos obtener información más, mm, más rápida, digamos, definida para personas fuera de Europa? Sé que hay diferentes mecanismos por los que se puede financiar a empresas fuera de la Unión Europea, pero eso tendría que investigarlo. Pero bueno, sobre todo muchas de estas open calls que son en definitiva como, porque si estás hablando de emprendedores, de empresas con poca trayectoria, es posible que estas call for proposal no tengan, digamos, la capacidad económica para presentarse, pero sí a través de las open calls. Y esas open calls sí que pueden estar abiertas a otros países que no son los Estados miembros. De hecho, también, por otra parte, los beneficiarios no son solo los Estados miembros, sino también países con los que se tiene, o sea, países asociados, ¿no? Entonces, bueno, dependerá un poco del país donde se esté y de la convocatoria, por supuesto. Oh, ok, gracias. Una consulta más. Es la primera vez que escucho sobre esta plataforma, entonces la mayoría de las convocatorias son para ya empresas establecidas con... mm, Sí, en eh, función de la convocatoria, digamos que los requisitos de los beneficiarios son unos u otros, pero sí que requieren como una mínima capacidad financiera para ser perceptores de estas ayudas, ¿vale? Pero sin embargo, para todas aquellas entidades, pymes, startups, autónomos, etcétera, que quizás no tengan esta capacidad, la Comisión Europea establece un mecanismo de financiación a terceras partes, o sea, de estas call for proposal y de estos topics que hemos estado viendo, se pueden desprender digamos, un mecanismo de financiación en cascada y llegar a financiar a esas terceras partes que podrían ser estas pymes, estos autónomos, estas startups. eh, que tienen menos capacidad financiera, por así decirlo. ¿Vale? O sea, sí que existe un mecanismo, digamos, aparte, pero esto es de la próxima serie de seminarios que haremos, orientados a las open calls. perfecto, muchas gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, voy finalizando. Bueno, dar las gracias a todos los asistentes, a Antonio y a todas las personas de CD Hub que han participado en la organización de este evento y muchas gracias. Muchas gracias, Candela, y un saludo para todos. Gracias. Os esperamos en el siguiente webinar. Hasta luego.